que ya todos sabíamos, lo hicieron evidente. Y además, demostraron su obsesión por seguir desfalcando al país y enriquecerse con sus estrategias por el bien de México, que en realidad solamente son para su bien personal. PRI, PAN y PRD juntos en una alianza para vencer a Morena con candidatos comunes. Ahora resulta, se nota que están desesperados y hambrientos de poder. Tuvieron la oportunidad de ayudar a México, de hacernos crecer. ¿Y qué fue lo que pasó? Aprovecharon muy bien todas esas oportunidades, pero para su beneficio solamente. Jamás vieron por el pueblo. Siempre dieron las migajas mientras que ellos seguían ganando a manos llenas. Lo que deberían hacer en realidad es dejarse de jueguitos y formar un solo partido político. No es mala idea su propuesta de juntarse, pero dejen de cobrar por tres. Porque esa alianza encabezada por Claudio X González es bastante sospechosa. ¿Será acaso que Claudio X González quiere ser el próximo candidato a la presidencia de la República? Porque eso sí, ya anda dejando su X en todas partes. Ahora bien, el PAN y el PRI juntos. Después de pelearse por años, decirse cosas entre ellos, defendiendo que no eran lo mismo, y ahora terminaron bien juntitos. ¿Dónde queda su credibilidad? Y luego juntando al PRD. ¿Qué clase de mezcla es esa? Es más que evidente que esa unión no es para el bien de México. No es para proponer soluciones, para ayudar al país. Es más bien porque les está doliendo que saquen sus trapitos al sol. Que las mañas que usaron durante años para desfalcar al país se estén haciendo públicas y los mexicanos estén abriendo los ojos. Dicen que quieren lograr una nueva mayoría, un verdadero cambio para México. Vergüenza debería de darles después de años prometiendo ser el cambio, prometiendo un México mejor sin tener resultados. Dicen que quieren dejar atrás 3 años de caprichos y de mal gobierno. ¿Es un chiste? Espero que sí, porque su historial está bastante lleno de caprichos y malos gobiernos. Quieren derrotar el autoritarismo, según ellos, porque no les gusta la forma de gobernar cuando no son ellos quienes están en el poder. Y además, tuvieron el descaro de poner como lema: no queremos regresar al pasado, sino construir el futuro. Pues nosotros tampoco, No queremos regresar al pasado. No queremos regresar a lo que hacían ustedes. Por años el pueblo mexicano estuvo esperando algo de ustedes y nada. Ahora vienen a decir que serán los defensores de México. No tienen cara. Sabemos perfectamente que solo buscan recuperar sus privilegios. Tienen miedo de que se siga siendo público y evidente su forma tan peculiar de gobernar. Va por México. Es una alianza que va más allá de partidos políticos. Son políticos con muchos intereses de por medio, justificando la unión que porque la mayoría de las grandes reformas han sido creadas por los 3 grandes partidos de México. Nada más que se les olvidó mencionar también que los más grandes desastres del país han sido ocasionados por ellos mismos y aún así han dicho dentro de su alianza que actualmente padecemos el peor gobierno. Dicen que los grandes partidos de México han escuchado el llamado de los ciudadanos y por eso se unieron a la propuesta de Sí por México. La pregunta es, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Porque sexenio tras sexenio se hicieron oídos sordos al llamado de la gente. Desfalcaron al país. Le hacían sana a la gente con sus despensas y apoyos bastante miserables. Y con eso ya estaban haciendo su labor. Los 3 partidos más importantes del país unidos, porque ya no tienen ni pies ni cabeza. Están unidos porque lo único que les importa son las mañas políticas y de ese tema, vaya que tienen muchísimo que compartir. Consejos tal vez sobre cómo enriquecerse a costa del pueblo haciendo uso de los cargos públicos, porque eso es lo que los mueve. Por eso necesitan regresar al poder a como dé lugar.
con ellos lo mismo que con los de los coches. No los uséis nunca, cabrones. Venga, siguiente consulta. Mira, uno Hola, que se... Alberto, hola, Andreu. Somos Rebeca y David. Hola. Hey, ¿qué pasa? Mira, te llamamos porque tenemos una duda existencial. Ya. Ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallega en los sitios, solamente te ponen las patas. ¿Qué hacen con la cabeza? ¿Eso se tira? Qué desperdicio, ¿no? Ajá. Pues me he informado y la cabeza se puede cocinar y comer, pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos. O sea, es un animal que tiene la cabeza llena de mierda. Ya. Vamos a verlo. A ver. No, esa foto no. La del pulpo. La siguiente. Pulpo. Va, hombre, va. Da igual. Todo el mundo sabe cómo tiene la cabeza un pulpo. Es igual. Es como una bolsa de basura llena de caca y dos ojos chiquitillos y medio cerrados. Ya. Va, hombre. Venga, ya se ha entendido el chiste, compañeros. ¿Se ha entendido el chiste? Va, siguiente consulta. Les ha hecho gracia. Hola Berto, estamos mi amigo y yo, que es fisio, y estamos aquí de copas y nos ha surgido pública, seguir defenestrando al único presidente que se tomó en serio el combate contra la corrupción. Por eso hoy Rosario Robles está en prisión preventiva. Por eso hoy Juan Collado, abogado de Peña Nieto, está en prisión preventiva. Por eso ustedes hoy se amparan y tienen miedo. Gracias, Lo Abraham. bonito de este primer año es que Abraham, ustedes gracias. tienen miedo. Hoy tienen miedo los corruptos Gracias. y no la gente. Yo quiero retomar algo, Abraham. Concluye. Fíjate que cínicos. El otro día llevaban a la tribuna del Congreso una fake news. La muerte de una niña por falta de medicamentos cuando esa niña no había muerto por ese motivo. Son tan buitres y tan carroñeros que pueden utilizar el dolor de un padre y de una madre para intentar seguir haciendo política. ¿Y por qué no lo reclamas Esta es la aquí? Se subió al oposición Senado. Muy moralmente bien. derrotada de la que hablaba ¿Y por Andrés qué no, Manuel ¿y por qué no López dices los Obrador? datos que decías traer? Fake Los news. hechos, los datos donde Ahí México está, va mejor. pero el pueblo ya Mira, México va muy Ahí bien. está. Hiciste una lámina. Muy bien. Fake news. Es infame tu posición, Abraham. Es de vergüenza que vengas a una mesa aquí a televisión. Bueno, estoy feliz especialmente en este espacio de verlos tan uniformaditos, con el mismo argumento de los distractores. Pero bueno, más allá de esa pequeña oposición que efectivamente, como se puede ver, está moralmente destrozada, yo creo que ya hay que hablar de un país. Hay que hablar de un país que sufrió por demasiado tiempo la maldición neoliberal, y no lo digo como eslogan, lo digo porque vivimos en un país donde 7 millones, donde de cada 10 personas que nacen pobres, 7 van a seguir muriendo en pobreza, después de haberse esforzado y trabajado todo lo que puedan a lo largo de su vida. Esa fue la maldición neoliberal y eso es lo que se está intentando combatir con los programas sociales que ya llegan a más de 20 millones de personas, a más de 10 millones de estudiantes para que puedan pagar el transporte, la comida y los libros, a más de 8 millones de personas, adultos mayores que fueron olvidados por los gobiernos anteriores. Sacarán, como sacaron sus secretarios generales de los distintos partidos, que son el mismo, unas gráficas diciendo y diciendo y diciendo. Lo que está claro es que este país ya es diferente. Yo llegué, Alejandro, a un país donde era el Estado el que disparaba contra los estudiantes, contra los maestros, y hoy vivo en un país donde es el subsecretario Alejandro Encinas en que con sus propias manos excava las fosas comunes para sacar los cadáveres de una guerra injusta. Bien, Juan Pablo Adame es uno de los panistas más sensatos que conozco, aparte de un gran amigo, y tiene la generosidad de reconocer siempre que dejaron el país hecho un desastre. No coincide conmigo en el diagnóstico de cómo hay que cambiarlo, pero tiene esa generosidad. Yo creo que antes que hablábamos de cómo se quedaron atrás millones de personas fuera del Estado, volvemos a recuperar el interés en los programas sociales. 20 millones de personas que ya están siendo acompañadas por el Estado de una manera u otra. Es que la lana rinde mucho más cuando no se la roba supuestamente Rosario Robles. Yo creo que verdaderamente la oposición está en franca decadencia moral, y mientras unos se amparan para ver cuál de los priistas es el último que va a prisión, los panistas siguen en delirios autoritarios, peleando por espacios en las mesas de los legislativos y sin proponer, sin aportar ningún tipo de dato diferente y ningún tipo de alternativa diferente. Hoy hay una Guardia Nacional que aprobaron todos los partidos políticos, déjenla funcionar. Hoy, tranquilo, Paul, tranquilo. Hoy más de 10 millones de estudiantes
estudiantes reciben una beca. Hoy más de 8 millones de personas mayores reciben algún tipo de apoyo. Hoy hay un Estado intentando abrazar a su gente, mientras aquí mis amigos, que traen los mismos datos siempre, mientras aquí mis amigos intentan seguir defenestrando la opinión pública, seguir defenestrando al único presidente que se tomó en serio el combate contra la corrupción. Por eso hoy Rosario Robles está en prisión preventiva. Por eso hoy Juan Collado, abogado de Peña Nieto, está en prisión preventiva. Por eso ustedes hoy se amparan y tienen miedo. Gracias, Lo Abraham. bonito de este primer año es que Abraham, ustedes gracias. tienen miedo. Hoy tienen miedo los corruptos Gracias. y no la gente. Yo quiero- Fueron todos los partidos políticos, déjenla funcionar. como el camino. Hoy, tranquilo, Paul, tranquilo. Hoy más de 10 millones de estudiantes reciben una beca. Hoy más de 8 millones de personas mayores reciben algún tipo de apoyo. Hoy hay un Estado intentando abrazar a su gente, mientras aquí mis amigos, que traen los mismos datos siempre, mientras aquí mis amigos intentan seguir defenestrando la opinión pública, seguir defenestrando al único presidente que se tomó en serio el combate contra la corrupción. Por eso hoy Rosario Robles está en prisión preventiva. Por eso hoy Juan Collado, abogado de Peña Nieto, está en prisión preventiva. Por eso ustedes hoy se amparan y Muy bien. tienen miedo. Gracias, Lo Abraham. bonito de este primer año es bien, que Abraham, ustedes gracias. tienen miedo. Hoy tienen Muy miedo bien. los corruptos Gracias. y no la gente. Yo quiero retomar algo. Fíjate que cuánto cinismo. Ahora precisamente que la ONU acompaña al gobierno mexicano a las compras consolidadas de medicamentos que ustedes qué se buena repartían conexión. con empresas farmacéuticas amigas que les pagaban las campañas electorales. Ahora que se acabó el robadero de las estancias infantiles con niños fantasma que estaban repartidas entre 10 familias, los Calderón, los Zavala y los Gómez del Campo, Ahora no dueños hay de la medicinas. guardería Muy bien. ¿Y ABC, luego? donde murieron 49 niños Ahora y se no hay seguían medicinas. llevando ¿Luego? la lana de ¿Cómo le las van a explicar estancias al pueblo de infantiles. México que por la Fíjese, deficiencia vamos con puede las secuestrar medicinas. Si me medicinas? permiten responder, porque ¿Cómo son... explicas 27.500 millones de pesos que el Seguro A ver, a Social mí me tiene da como mucho gusto gusto que ustedes por primera vez tengan mayoría absoluta, aunque sea en una mesa y no la tengan en la urna. Pero déjame responderte. Te lo explico. ¿Me permites es tener que te el dinero responda? y no gastarlo. No me permite Hay que te responda. 27.500 millones de pesos que el Seguro Social no se ha gastado. ¿Me permite Por eso no hay que te medicinas. responda o a prefieres se acaba seguir el con tiempo, tu Abraham. monólogo? Concluye. Fíjate que cínicos. El otro día llevaban a la tribuna del Congreso una fake news, la muerte de una niña por falta de medicamentos, cuando esa niña no había muerto por ese motivo. Son tan buitres y tan carroñeros que pueden utilizar el dolor de un padre y de una madre para intentar seguir haciendo política. ¿Y No por qué se no lo vale. reclamas Esa a es quien la se subió al oposición Senado? moralmente Muy bien. derrotada de la que hablaba ¿Y por qué Andrés no? Manuel ¿Y por qué no López dices los Obrador? datos que decías traer? Fake Los news. hechos, los datos donde Ahí México están, va mejor. pero el pueblo ya Mira, tiene- México va muy Ahí bien. están. Hiciste El pueblo una tiene muchos lámina. datos. Muy bien. Fake news. Es infame tu posición, Abraham. No, es no, de no, no, no. vergüenza Es que de vengas a una buitres mesa aquí utilizar a la televisión, muerte de una niña. agarrar y De decir buitres. y burlarte de la muerte de una niña No, no, y decir burlándose que los ustedes, que perdieron las burlándose estancias ustedes que infantiles, metieron- que bordieron los programas No, sociales, son las subieron personas a que entonces no tribuna valen a una nada. fake news, a Eso es jugar lo que con no el se vale, dolor de eso los es lo que es padres. infame. Bien, Agarrar buitres, y decir que una buitres, persona no buitres, vale nada. Y es buitres. mejor un Juan Pablo, proyecto político fueron a la capaces vida de de una mentir, persona. fueron Eso es lo capaces que de no se vale. mentir en Es lo que es tribuna. A ver, infame. señores, con el dolor de una niña. Concluimos Con el dolor- Alejandro. Che, Pozo de México, yo te quiero hacer una pregunta. Hay algo que nunca entendí bien de tu país. Yo soy de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Decime una cosa. ¿2 millones de kilómetros cuadrados? ¿2 millones de kilómetros cuadrados? 4 veces la superficie de España. 130 millones de habitantes. 130 millones. Frontera directa con Estados Unidos. Salida a los dos océanos. Salida a los dos océanos no puede ser. No puede ser. Todos los climas, todos los paisajes, turismo, todos los minerales, petróleo, petróleo no puede ser. Explícame cómo es posible que México no sea una potencia mundial. ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? La respuesta a esa pregunta inicia en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. El dólar costaba 70 pesos producto de décadas de malos gobiernos. Sin embargo, pasó a costar en ese sexenio 2.289 pesos. ¿Por qué? Porque inició el proceso neoliberal de privatización en el cual
el gobierno de México poseía cientos de empresas y en ese sexenio tan solo se vendieron 148 y se dejaron prácticamente en venta 89. En total fueron 237 empresas paraestatales que generaban recursos económicos para el gobierno y se privatizaron, se malbarataron, se remataron, prácticamente se las regalaron a sus amigos. Entre ellas se encontraban 19 hoteles, 10 empresas de transporte, 2 de extracción de carbón, 5 de extracción de metales, 45 de elaboración de alimentos, 9 de industria textil, 9 de productos de madera, 17 de industria química, 2 de refinación de petróleo, 13 de fabricación de productos metálicos y 20 de fabricación de ensamble y reparación de maquinaria, entre muchas otras. En total fueron 237. En resumen, con Miguel de la Madrid el peso se devaluó 1500%, la inflación acumulada fue de 3800%. En su primer año el PIB cayó 7.49%, en el segundo 3.08%. La publicidad nacional e internacional nunca dijeron que había pérdida de confianza ni nada malo del gobierno, al contrario, todavía se castigaba con pena de muerte. Hablar mal del presidente o del gobierno, no existía la libertad de expresión. Aún así quedaban las mejorcitas empresas del gobierno, había tenido un poquito de dignidad de la Madrid y quedaba un poco de esperanza. México estaba herido de muerte, pero tenía salvación porque por primera vez desde la revolución había una posición política auténtica. Cuauhtémoc Cárdenas podía ganarle a Carlos Salinas de la elección y corregir todo el rumbo de México. Sin embargo, a media elección se cayó el sistema y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994 después de robarse evidentemente la elección. Justo cuando creían los mexicanos que no podía haber nada peor que Miguel de la Madrid, llegó Carlos Salinas. El dólar pasó de costar prácticamente 2.300 pesos a costar 3.094 pesos. Luego hizo un truco y le quitó 3 ceros al peso, pero la gente que vivió aquella época recuerda que las cosas de 3 pesos pasaron a costar 300, que un café costaba miles de pesos, que para comprarte un traje necesitabas 3.500 millones de pesos. Luego él le quitó 3 pesos, como ya dije, y 3 ceros, perdón, y el dólar quedó a 3 pesos en 1994. Pero en un año, para 1995, se reflejó toda la venta de empresas y el dólar subió a 6 pesos tan solo en un año, con el sexenio de Ernesto Zedillo. Además de ello, privatizó, entre muchas otras empresas, Salinas privatizó Telmex, Banamex, Banorte, Serfín, Dina, Altos Hornos de México, TV Azteca. De las familias que aparecían en Forbes en la lista de millonarios de aquella época había solo una mexicana. Cuando salió Salinas había 23 familias mexicanas entre las más grandes multimillonarias del mundo. En total vendió, privatizó, empeñó y prácticamente regaló 390 empresas, es decir, el 63% de las que quedaban. No conforme con ello, en 1990 creó el Fobaproa, que se suponía que era para rescatar a México en caso de alguna crisis, pero en 1994 lo usaron para rescatar a los bancos. En la elección de 1994, Colosio, como no era corrupto, fue asesinado por miedo a que los metiera a la cárcel a toda la bola de corruptos y pusieron a Ernesto Zedillo. En el gobierno de Ernesto Zedillo, como ya dije, del 94 al 95 el dólar subió de 3 a 6.50 por culpa de Salinas y del 95 al 2000 de 6.50 a 9.45. Pero si recordamos bien, no son 9.45, son 9.450 pesos realmente. Además de ello, en ese sexenio se privatizaron los ferrocarriles y los aeropuertos. Además de ello, sucedió la matanza de Acteal, donde 45 indígenas fueron masacrados. No conformes con eso, el IVA fue incrementado del 10 al 15%. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave sucedió el 12 de diciembre de 1998, cuando se legalizó el mayor fraude de toda la historia de México, el Fobaproa, que era una deuda de unos cuantos y se convirtió en una deuda de todo el pueblo. Al principio el PAN se opuso, pero después sobornaron a Felipe Calderón y a los demás y aceptaron. Fueron 552.300 millones de pesos, el 11% del presupuesto anual en aquel entonces, con muchos intereses. Ajustada a efectos de inflación actual, esa deuda equivale a 1.8 billones de pesos. Haz de cuenta que pides 500,000 pesos en el banco, durante 20 años pagas intereses y después de 20 años debes 1.800.000 pesos. Así fue el Fobaproa. Ese hecho dejó claro que el PAN ya estaba secuestrado y que no era una oposición, sino era un partido palero, igual que el PRI. Es decir, el PAN se fue a la basura mucho antes de llegar a la presidencia de la República. El PAN había sido secuestrado por medio de mercenarios como Felipe Calderón, como Vicente Fox y como Fernández de Ceballos, que tienen precios.
En ese sexenio fallecieron 349 perredistas y en el sexenio anterior, en el de Carlos Salinas, más de 200. Ese era el verdadero partido opositor en aquel tiempo, antes de que también lo secuestraron. Fox, más resumido, pasó con la deuda de 1 billón de pesos, de 1.330 millones de pesos a 2 billones prácticamente. Privatizó Mexicana de Aviación, Aeroméxico, AISA, entre otras. Tuvo suerte de un auge petrolero. Para que se den una idea, durante su sexenio y el de Calderón, Pemex tuvo ganancias de 500,000 millones de dólares y durante el sexenio de Peña hubo pérdidas por 105,000 millones de dólares. Ese auge petrolero generó que el dólar no cayera tanto, aún así cayó, como siempre, de 9.34 a 10.87. Luego vino Felipe Calderón, que se robó la presidencia por medio de un fraude. No conforme, aumentó la deuda de 2 billones en 2006 a 5.352 millones cuando salió. Es decir, Felipe Calderón aumentó la deuda más que todos los presidentes antecesores juntos. Además de eso, privatizó Luz y Fuerza del Centro, Grupo Azucarero de México, y empoderó a cárteles narcotraficantes, metiendo cientos de armas a México y desatando una guerra de la que hasta el día de hoy vivimos las consecuencias. No conforme con eso, aumentó el IVA del 15 al 16% y el dólar pasó de 10.90 a 12.98, a 12.980 pesos en realidad, si recordamos la quitada de los ceros. Luego vino Enrique Peña Nieto, que vendió Pemex desde antes de llegar a la presidencia para pagar su campaña política. Gastó 10 veces más de lo que se permitía gastar en cualquier país civilizado. Hubieran descubierto que era una fraude, pero aquí lo dejaron llegar. En cuanto llegó, privatizó Pemex para pagar lo que debía de su campaña. El dólar pasó de 13 pesos a 19.50. En 2016 llegó a 20.66 pesos en promedio. El ejército desapareció 43 normalistas e inventaron una verdad histórica en la que supuestamente habían capturado a los agresores y el caso estaba resuelto. Y la deuda, que es lo más grave de Peña Nieto, pasó de 5 a 10 billones y fracción. Además de eso, puso nuevos impuestos a la gasolina para subsanar el hecho de que ya no había tanto petróleo, los famosos gasolinazos. Además de eso, durante todos esos sexenios hubo inflación constante, corrupción sistemática. Cada carretera, cada puente, cada hospital, cada escuela lo vendían a sobreprecios para robarse dinero. Cada medicina, cada patrulla, cada hospital, cada contrato lo compraban a sobreprecios. Los apoyos incluso le llegaban a los muertos para robarse el dinero. Le llegaron a dar agua por medicamento a los niños con cáncer para robarse el dinero. Había aviadores por doquier, personas que poseían 5 plazas de enfermero, 5 de policía, 5 de doctor e incluso becas del CONACYT. Personas con sueldazos, robaban en las becas, robaban en los fideicomisos. Los gobernantes tenían aviones, carros, motos, helicópteros, todo de lujo, vida de reyes. La compra de votos era una práctica constante. Asesinar y comprar periodistas también. Pero lo más triste de todo eso es que la mayoría de los mexicanos no dimensionan la gravedad. ¿Cuánto es 11 billones de pesos? Pues el gobierno de AMLO paga 2,000 millones de pesos diarios. ¿Cuántos son 2,000 millones de pesos? Pues el 2019 el IMSS y el ISSSTE invirtieron en un paquete 7,000 millones de pesos para 8 hospitales. Quiere decir que un hospital prácticamente podemos decir que vale 1,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que se podrían hacer 2 hospitales por día con lo que se paga de intereses. Se podrían hacer 730 hospitales al año con lo que se paga de intereses. O también se podría duplicar el sueldo de las enfermeras, de los maestros, de los policías y de los soldados. Se podrían hacer muchas cosas, pero no, porque tenemos que pagar los intereses porque empeñaron el país. Para que se den otra idea, salud, educación y bienestar son los ámbitos en los que más invierte el gobierno de López Obrador. Pues en 2019 se pagó más dinero de intereses de la deuda, aunque sigue aumentando, que de salud o que de educación o que de cualquiera de esos ámbitos. Por eso no somos potencia mundial. Pero aún así hay un grupo de personas que en lugar de enojarse con los que vendieron el país, con los que lo empeñaron, con los que lo malbarataron, se enojan con la persona que llegó y los quitó del gobierno. ¿Qué tan ignorante se tiene que ser para eso? Esperan estar de acuerdo en todo con el presidente. No estamos de acuerdo en todo ni con nuestras parejas, ni con nuestras hermanas, ni con nuestras mamás, ni con nuestros hijos. ¿Cómo esperan estar de acuerdo en todo con el presidente López Obrador? Esto no se va a arreglar en 6 años. Este problema es demasiado grave. Pero es que López Obrador dijo que se iban a acabar los problemas. Es lo de menos lo que López Obrador dijo. Votamos por lo que López Obrador representa. Recuerden que necesita de nuestro apoyo hoy más que nunca. Y recuerden que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.